Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal que ha retornado a nuestra América Latina. Esta negra noche neoliberal ya la estamos viendo en Colombia, donde ha triunfado la derecha y es decir, ha triunfado la violencia. Los años de negociación en La Habana para llegar a firmar un acuerdo de paz con las FARC están a punto de entrar en su momento más crítico. En tanto, en Centroamérica, la situación se ha vuelto dramática, cada vez más terrible. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a la protesta juvenil. La protesta juvenil en América Latina ha sido el mayor y mejor instrumento de la derecha y tiene la característica particular de traer muertos. La protesta juvenil expresa aquel espíritu que existe en la clase media y clase baja de América Latina, de que el problema es esencialmente una tendencia al suicidio, a la violencia y a la entrega de la vida por nada. Se buscan ideales y esos ideales aparentemente aparecen de la noche a la mañana cuando se tiene que tumbar un gobierno, se tiene que protestar por algo, pero la característica fundamental de la protesta juvenil en América Latina es que es una protesta que comienza de manera pacífica y termina siempre con sangre en las calles. Es tan peligrosa porque entre los mismos compañeros que hacen la protesta juvenil existen la oportunidad de zafar venganzas, de zafarse de líos. Si tienes una enamorada, pero no te corresponde y sales a la protesta juvenil, tienes la oportunidad de matarle al individuo que anda detrás de tu enamorada. Si tienes un problema con un profesor, con una materia, con un estudio, sales a la protesta juvenil y tienes la posibilidad de pasar el año porque te van a subir la nota porque has salido a favor de los profesores. Si tienes una protesta juvenil y quieres protestar por lo que pasa en tu barrio, va a salir el matón del barrio a encontrarte a ti como víctima propicia y te va a pegar un tiro. Y entonces vas a quedar como el mártir del barrio. Esas son las características fundamentales que tienes en una protesta juvenil. Es decir, más allá de todo el concepto ideológico y de las razones de lucha que la prensa, especialmente la prensa de derecha y la prensa internacional, aclaremos muy seriamente esto. Existen dos canales extremadamente de derecha y que no hacen noticias, hacen propaganda. La BBC de Londres, que ya dejó de ser una, un medio de comunicación, eh, digamos, no digamos transparente, sino un medio de comunicación no alineado. Y CNN, como todos sabemos, CNN es de Dick Cheney, el expresidente de Estados Unidos, dueño de Burlington. Dick Cheney era vicepresidente cuando se dio la invasión a Irak y actualmente su compañía, la Burlington, es la dueña de todo el petróleo que sale de Irak. Entonces ya sabemos que por ahí CNN no puede ser de ninguna manera un medio que no es propaganda pro norteamericana y anti latinoamericana, antisocialismo latinoamericano. Entonces vemos cómo y en cambio BBC también tiene un gran problema. BBC ya en la guerra de Irak tuvo un gran problema porque se comprobó y el Parlamento británico la juzgó porque había sido parcializado. Entonces, no tenemos ninguna posibilidad de tener certezas. Cuando BBC, una radioemisora que ya en la Segunda Guerra Mundial sirvió contra la propaganda nazi, pueda ser un medio de transmisión de noticias que no sean, pueden ser reales,
pero no tengan un contexto de acción política. ¿Qué quiere decir esto? Pueden transmitir la realidad, pueden describirla, pueden realmente enfocar de manera transparente, imparcial. El problema es que detrás de toda imparcialidad de la BBC y de CNN hay la intención de derrocar un gobierno. Esa es la clara intención. No falta en BBC la clara intención de derrocar gobiernos. Es una forma de medir su poder. Lo mismo pasa en CNN. Y esto hace que cuando la protesta juvenil se presenta en Nicaragua, ellos adopten esta intención claramente. ¿Cómo derrotamos a Ortega? Indudablemente, Ortega cometió el más graso error de su gobierno. ¿Cuál fue? Haber puesto a su mujer de vicepresidente. Esa es una tara genética de América Latina. Tener la intención de que los gobiernos de América Latina son gobiernos de familias y pretender luego que sean dinastías como la dinastía Somoza, que fue dinastía de Nicaragua. Jamás debió haber puesto a su familia en el poder. Esta misma tara le afectó a Lula, quien su hijo, aprovechándose de que era el presidente, ha hecho algunos negocios no correctos. El mismo problema tuvo Cristina Fernández de Kirchner, el mismo problema tuvo Bachelet, el mismo problema tiene ahora el presidente de Ecuador, que le tiene a su mujer en la palestra política y le está haciendo todo la tarima para que ella pueda ser presidenta, sucesora de su gobierno. Se quiere crear una dinastía. Correa en esto fue muy claro y muy preciso. No permitió ni que su familia, ni que su hermano que quiso aprovecharse, ni que su hermana que quiso aprovecharse, ni que sus hijos siquiera pisaran el palacio de gobierno. Eran personas que vivían en su casa, haciendo una vida normal de estudiantes, y su mujer seguía siendo profesora, pero no se involucraba en política. Porque en América Latina el concepto de familia, de clan, es un concepto que tiene una cosa muy buena. Somos solidarios todos, unos con otros. Nos ayudamos, colaboramos, nos apoyamos, nos amamos. El problema es cuando en la familia entra el poder o el dinero. Entonces, en ese momento, el más oportunista de la familia va a tratar de quedarse con todo. El más cínico, el más sinvergüenza, el más descarado, el más deshonesto. Y eso es lo que le afectó a Jorge Glass, su tío. Jorge Glass era el vicepresidente de Ecuador. Su tío fue el que se aprovechó de las circunstancias y fue a hacer negocios turbios. Esto le afectó y actualmente Jorge Glass está en la cárcel. Esta tara genética que tiene Nicaragua de haber puesto Ortega a su mujer en el poder es lo que le va a condenar posiblemente a su gobierno. Pero indudablemente Ortega es el bastión del socialismo en Centroamérica. Ortega nació de la lucha guerrillera, después de la lucha armada, fue un presidente y llegó a Nicaragua a ser el país con mayores progresos y avances y estabilidad económica de Centroamérica. Pero hoy se derrumba por la protesta juvenil. En la protesta juvenil, no solamente que hay la manifestación en contra de un sistema que comienza a mostrar ya fallas porque hay una mala distribución de la riqueza, una mala distribución del poder y una mala distribución de los conocimientos, sino que comienza a mostrar fallas porque
hay una lucha generacional. Hay una generación de jóvenes en América Latina que comienzan a sentir que en su país, en su territorio, los jóvenes son menos que los viejos. Y los viejos, gracias a la longevidad, gracias a que tienen pensiones de jubilación, gracias a la estabilidad laboral que han conseguido, cierran las puertas al trabajo y a las posibilidades de los jóvenes. Y convierten a los jóvenes en una carga familiar, en una carga social y en una carga política. La carga familiar es porque cada vez se hace más largo el tiempo de estudios de los muchachos y tienen que depender de su familia. La carga social es porque los jóvenes que no logran insertarse en la universidad ni en los roles de trabajo inmediatamente entran a las maras, a la delincuencia juvenil, al vagabundeo, a la droga. Y la carga, la carga política es porque los jóvenes piensan que pueden darle sentido a su vida muriendo en una protesta, aunque la protesta pueda no tener ningún sentido, pero pierden ante la falta de sentido de su vida, de saber para cuál es el norte, cuál es el horizonte, cuál es la perspectiva. Entonces, estas acciones políticas que son semi-suicidas se convierten en una motivación. Esta es la gran dificultad que enfrenta América Latina. La gran dificultad que enfrenta la América Latina es que en Estados Unidos el progreso se da y la libertad que ofrecen es una libertad tecnológica. ¿Cómo es esto? Ellos nos enseñaron a todos lo que es la libertad de vivir con luz en la noche, porque ellos inventaron el foto. Lo que es vivir intercomunicados, porque ellos inventaron la radio y la televisión. Viajar libremente, porque inventaron el avión y el automóvil. Defenderse de las enfermedades, la libertad de las enfermedades, porque han inventado muchas medicinas. Entonces ellos nos han enseñado a nosotros que hay una forma de libertad que depende básicamente del conocimiento. Y esta forma de libertad, a su vez, significa muchos empleos. Cuando hacen el descubrimiento de una medicina, se crea una fábrica y entonces hay muchos trabajos. Cuando hacen el descubrimiento del Internet, desarrollan las aplicaciones de Internet y hay muchísimo trabajo. Cuando inventan formas de hacer negocios, de crear comercio, de valorar productos, de utilizar sistemas, se crean millones de empleos. América Latina tiene el problema de que es un productor de mano de obra barata, de servicios baratos, incluido el servicio de prostitución, caso de Costa Rica, y de Cuba también. Y también tiene el otro problema de que es un proveedor de productos manufactureros y materias primas baratas. Por supuesto, el proceso va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque necesariamente y obligatoriamente en el mundo los productos agrícolas pasarán a ser los más caros productos del mundo en la medida en que crezca la población y crezca la demanda de alimentos. Entonces, evidentemente, el futuro de América Latina siempre será vinculado a la producción de alimentos y materias primas, y en la medida en que éstas se encarezcan, como se está volviendo a encarecer el petróleo, habrá un crecimiento de las posibilidades para América Latina. Pero en este momento somos productores de mano de obra barata, y para ser mano de obra barata no se necesita estudiar. Da lo mismo ser pescador con bachiller que ser pescador sin analfabeto. Eso es lo que pasa en América Latina. Y estas circunstancias hacen que los sistemas de trabajo, el estudio y todo el sacrificio que hace la juventud, cuando terminan sus estudios, se vean sin compensación, sin seguridades. Uno de los mecanismos de resolver esto es
que los viejos voten optativamente, de tal manera que el poder progresivamente vaya pasando a las manos juveniles, sea obligatorio desde los 16 hasta los 50 años el voto, de tal manera que todos los políticos se preocupen por los jóvenes y dejen a los viejos la opción de voluntariamente votar. En el momento en que se presente la opción de voluntariamente votar, de seguro los viejos, por su pereza, no irán. Y el poder se concentrará en los jóvenes. Y los políticos y todos comenzarán a dar más atención a los jóvenes que a los viejos. Eso es todo. Gracias.